¿Qué tal, estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Esta vez, estudiantes, la experiencia de aprendizaje número 4. Tema 1, que corresponde a la actividad 6. Explicamos las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de esta sesión es explicar cómo las fuentes de energía renovable son importantes para el país. Muy bien, estudiantes, vamos a analizar la siguiente situación significativa. María y sus amigos conversaban sobre el bicentenario de nuestra independencia nacional. Son 200 años, decía María, y para esta celebración teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. Primero, pensar en el bicentenario como una gran fiesta a celebrarse el 28 de julio de 2021 por las razones que hace 200 años nos fueron dadas. Segundo, entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntas y juntos el país que queremos, con la seguridad de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. Como país, hemos optado por el segundo camino. Esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos, para fortalecer nuestros derechos y deberes referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a una energía limpia. Energía que aún no llega a todas las poblaciones del país, estudiantes. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Sabemos, estudiantes, que este año celebramos, ¿verdad?, el bicentenario del Perú. También sabemos, estudiantes, que durante o en el bicentenario, estudiantes, se está propagando, se está proclamando los diferentes derechos que debemos tener nosotros y la igualdad de derechos. Uno de esos derechos, estudiantes, es que todas las personas tengan los servicios básicos principales, y uno de ellos es la energía eléctrica. Y sabemos, estudiantes, que hay muchas personas, hay poblaciones que aún no cuentan con esta energía eléctrica. Es por eso que en la situación significativa nos habla de que nosotros, o todos nosotros, tenemos la igualdad de oportunidades, es decir, para tener esta energía limpia. Es por eso, estudiantes, que hoy vamos a hablar de recursos renovables y también sobre los recursos no renovables. Muy bien, estudiantes, ¿qué recursos energéticos tenemos en nuestra comunidad o región? ¿Cuáles de ellos son fuentes renovables, estudiantes? Para responder esta pregunta, estudiantes, primero vamos a hablar qué son fuentes de energía renovables y qué son fuentes de energía no renovables. Renovables, estudiantes. Un recurso renovable se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la de que consumimos. Por ejemplo, estudiantes, fuentes de energía renovables es el sol, el viento, el movimiento de los ríos, las olas y la marea del mar, de los diferentes océanos, el calor interno de la tierra y la biomasa. Todos ellos, estudiantes, son fuentes de energía renovable. En cambio, las fuentes de energía no renovable son recursos que son considerados como naturales, el cual no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido. Ejemplo, el petróleo, el gas natural, el carbón. Incluso también podemos mencionar aquí la energía nuclear. Aquí tenemos, estudiantes, ejemplos de fuentes que van a proporcionar energía renovable. La biomasa, energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz, energía solar, energía hidráulica. Y aquí tenemos las fuentes que nos van a proporcionar energía no renovable.
Ejemplos, el carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear. La pregunta, estudiantes, es ¿qué recursos energéticos de todos estos recursos que hemos mencionado, estudiantes, sean renovables o no renovables, hay en nuestra región de Ica? Y también mencionar cuáles de todos ellos son renovables. Por ejemplo, nuestra región, Ica, es llamada, ¿verdad?, como la ciudad del sol eterno. Entonces podemos mencionar que en Ica, que en nuestra región, existe la fuente de la energía solar, que es energía renovable. También podemos mencionar que en nuestra región, especialmente en la zona sur, como es el caso de Nazca, Marcona, existe la energía eólica. Entonces, así ustedes, estudiantes, van a ir mencionando cuáles de todas estas fuentes hay en nuestra comunidad o región. Colocan su respuesta. Siguiente, estudiantes. ¿Cómo utilizamos los recursos energéticos en nuestra familia? Tenemos estos recursos antes mencionados, estudiantes, en nuestra familia, en nuestra comunidad, lo estamos usando. Por ejemplo, usamos el petróleo, usamos el gas natural. Claro que sí, ¿verdad, estudiantes? Por ejemplo, nosotros utilizamos la biomasa, es decir, la madera, la leña, ¿verdad?, de los diferentes vegetales. ¿Cómo utilizamos estos recursos energéticos? Ojo, estamos hablando de dos recursos. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de la biomasa, de la energía eólica, es decir, el aire, el sol. De la biomasa, ¿cómo hacemos uso en nuestras familias, estudiantes? Lo usamos para cocinar, ¿verdad? E incluso a veces hacer fogatas. El gas natural es otro recurso energético. ¿Cómo lo utilizamos en casa, en la familia? Lo utilizamos para cocinar. Y así ustedes van a ir haciendo mención, estudiantes, qué o cómo usamos los recursos energéticos en nuestra familia. Recuerden que todos ellos son los recursos, tanto renovables y no renovables. Hacen mención. Entonces la pregunta, estudiantes, les recuerdo cómo usan los recursos energéticos en tu familia. ¿Cómo usan los recursos energéticos del petróleo, estudiantes, en su familia? ¿Cómo usan los recursos energéticos del sol en su familia? Ojo, hacer mención solo de los recursos que ustedes usan. Seguimos, estudiantes. ¿Qué acciones debemos realizar para el ahorro de la energía eléctrica? Ya esta vez estamos hablando de la energía eléctrica. Antes de hablar o colocar ejemplos de las acciones, estudiantes, recordar que cuando hablamos de ahorro de la energía eléctrica, simplemente no estamos mencionando ahorrar dinero, ¿verdad? Para que no nos venga más dinero en nuestro recibo de luz. Recordemos, estudiantes, que si nosotros ahorramos energía eléctrica, eso quiere decir que nosotros vamos a dejar de utilizar por largo tiempo algunos electrodomésticos, incluso los focos. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que también estamos reduciendo, al ahorrar energía, estamos reduciendo la producción de dióxido de carbono y algunos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, aquí hace mención que el foco en una hora, estudiantes, un foco está emitiendo 39 gramos de dióxido de carbono. Una computadora, 234 gramos de dióxido de carbono en una hora. Y así podemos mencionar varios artefactos. Entonces nosotros debemos concientizarnos y ahorrar la energía, no solo para que no nos afecte el bolsillo, sino para que no afecte el medio ambiente. Muy bien, estudiantes, ¿qué acciones podemos realizar? Quizás muchos de ustedes, estudiantes, por ejemplo, apagan su televisor, pero la TV sigue enchufada, ¿verdad? A eso llamamos stand-by, ¿verdad? Ese puntito rojo que sale en la TV cuando está apagada. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que su televisor aún sigue consumiendo energía. Es por eso que nosotros debemos desconectar todos nuestros artefactos, estudiantes, para que no consuman energía. Por ejemplo, aquí el televisor está consumiendo 1.13 watts. La laptop, 8.9 watts. El microondas, equipo de sonido, 8.3 watts. Es por eso que debemos, cuando no lo usamos, debemos de desconectarlo, estudiantes. No simplemente apagarlo, desconectarlos. ¿Qué otras medidas podemos usar, estudiantes, para ahorrar energía? Por ejemplo, prender los focos o las diferentes luces que tenemos en casa
solo cuando es estrictamente necesario. Muchas veces, estudiantes, nosotros salimos del cuarto, salimos de nuestro cuarto y dejamos la luz prendida. ¿Por qué? Si no estamos ocupándolo, si no estamos en ese cuarto, pues debemos de apagar la luz. Lo mismo con la TV, con la computadora. Si no lo usamos, si vamos a salir por un momento, apagarlo. Ya cuando regresemos y hacemos uso de ese artefacto, lo volvemos a prender. Hay varias formas de cómo ahorrar energía, estudiantes, y aquí hay varios ejemplos. Otro ejemplo sencillo, estudiantes, no dejar la puerta abierta de la refrigeradora, ¿verdad? Es ahí cuando consume más energía. Muy bien, estudiantes, leemos este cuadro y podemos observar varios ejemplos y ustedes también agreguen sus propios ejemplos en la respuesta de esta pregunta. ¿En qué consiste la transformación de la energía, estudiantes? A ver, de forma general vamos a resumirlo. Se usa una fuerza o energía producida por algún recurso energético. Puede ser el sol, el aire, el agua. ¿Para qué, estudiantes? Para la producción de energía eléctrica mediante diferentes mecanismos. Vamos a poner como ejemplo, estudiantes, de energía eólica. ¿Qué pasa con la energía eólica? Nosotros sabemos que la energía eólica usamos la fuerza del viento, ¿verdad? La energía, eh, la energía eólica es la energía generada por efectos de las corrientes de aire. Aquí podemos ver una hélice, ¿verdad, estudiantes? Acá podemos observar, estudiantes, en la imagen de arriba, un parque eólico. En Ica hay un parque eólico, estudiantes, en la ciudad de Nazca. ¿Cómo funciona esto, estudiantes? Podemos observar aquí las aspas, estudiantes, de este molino. El viento, estudiantes, o la fuerza del viento va a hacer que este molino se mueva. Cuando este molino se mueve, estudiantes, automáticamente estas turbinas se van a mover y van a generar, estudiantes, o van a proporcionar la energía eléctrica mediante este generador. Todas las fuentes, estudiantes, de energía utilizan este generador para producir electricidad, para producir energía eléctrica. Lo único que se busca o lo único que se necesita es mover estas turbinas. Mediante el viento podemos mover estas turbinas. Mediante la fuerza del río podemos mover estas turbinas. La gran mayoría funciona de esta forma. Entonces, estudiantes, cuando el viento mueve estas turbinas van a ir moviendo, perdón, cuando el viento mueve estas aspas, se van a ir moviendo estas turbinas para que trabaje el generador. Este generador va a producir energía eléctrica, va a generar electricidad. Muy bien, luego, estudiantes, pasa a este transformador. ¿Para qué sirve este transformador? Para adaptar el voltaje necesario a la red de distribución. Va a transformar la cantidad de electricidad. Va a regular esta electricidad. ¿Para qué, estudiantes? Para que se vaya a la red de distribución, a los postes, y así a nuestros hogares. Es así como funciona la transformación de la energía por medio de la energía eólica. Seguimos, estudiantes. ¿Qué ventajas y desventajas obtenemos de las fuentes renovables y no renovables de la energía? Muy bien, estudiantes. Lo hemos separado por dos: fuentes renovables y fuentes no renovables. Ya sabemos quiénes son las fuentes renovables, estudiantes, y ya sabemos quiénes son las fuentes no renovables. Ventajas de las fuentes renovables: ayuda a luchar contra el cambio climático. ¿Por qué, estudiantes? Porque va a producir pocos gases contaminantes, o algunos nada. Sus recursos no se agotan nunca. Reduce la incertidumbre económica. Es buena para la economía del país. Es competitiva y aceptada en el mundo. ¿Cuáles son las desventajas? Impacto visual elevado, estudiantes. Si queremos obtener grandes cantidades de energía, es necesario crear plantas solares de grandes extensiones o también parques eólicos, ¿verdad? Y eso es un impacto visual. Los recursos geográficos desiguales. Básicamente esto quiere decir que no todas las zonas geográficas disponen de los mismos recursos naturales. Es decir, un parque eólico no puede estar en todas las regiones del Perú, simplemente porque en algunas regiones no existe esta gran cantidad de viento. Solo son pocas regiones que tienen estos parques eólicos, simplemente por su geografía.
En cambio, las fuentes no renovables, estudiantes, ¿cuáles serían las ventajas? De momento hay disponibilidad de ese recurso, es decir, de petróleo, de gas, de momento. La energía no renovable es rentable y más fácil de fabricar y usar. ¿Cuáles serían las desventajas, estudiantes? Una vez que las fuentes de energía no renovables desaparecen, no pueden ser reemplazadas o revitalizadas. La extracción de energía no renovable causa daños al medio ambiente, ya que emiten gases de efecto invernadero. Eso lo sabemos muy bien, estudiantes. Ya hemos visto, estudiantes, las ventajas y desventajas tanto de las fuentes renovables y no renovables. Si ustedes tienen un dato más, lo pueden agregar. ¿Qué hacer frente al agotamiento de las fuentes no renovables de energía en la comunidad y país, estudiantes? Ya sabemos que las fuentes no renovables es el carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear. ¿Qué podemos hacer frente al agotamiento, estudiantes? Vamos a colocar dos ejemplos. Ustedes van a colocar más ejemplos. El primer ejemplo, estudiantes, buscar otras alternativas de fuentes de energía como son los recursos energéticos renovables, ¿verdad? Empezar a usar ya los recursos energéticos renovables para no agotar las fuentes no renovables. Usar las fuentes no renovables de forma sostenible y adecuada, sin su uso exagerado. Ahí hay, estudiantes, dos acciones que podemos hacer para no agotar las fuentes no renovables. Ustedes también van a agregar sus respuestas, van a agregar más ejemplos. Siguiente pregunta. ¿Cómo promovemos un desarrollo sostenible en nuestra familia y comunidad? Cuando hablamos, estudiantes, de desarrollo sostenible, quiere decir que nosotros vamos a utilizar los recursos de nuestro medio ambiente sin afectar el bienestar social, sin afectar la sociedad, la salud de las personas, y a la vez, estudiantes, generar ingresos económicos para nosotros, para la sociedad, y a la vez, estudiantes, no afectar, sino mejorar ese medio ambiente, mejorar el recurso. Recuerden que deben trabajar los tres equitativamente. Lo social, el bienestar de nosotros, lo económico y el medio ambiente. A eso llamamos desarrollo sostenible y muchos no lo hacen, ¿verdad? Las empresas o algunas personas lo único que quieren es generar ganancias, dañando el medio ambiente y sin importar el bienestar social. Los tres deben trabajar equitativamente, estudiantes. A eso llamamos desarrollo sostenible. Utilizar nuestros recursos de forma adecuada, sin agotarlo, y así generar ingresos económicos y ayudar a las personas. Entonces, ¿cómo promovemos un desarrollo sostenible, estudiantes? Reutilizando, comprando responsablemente, estudiantes, reciclando, reduciendo el consumo de energía eléctrica, minimizando el consumo de agua, y utilizando las 3 R's, ¿verdad, estudiantes? Es así como nosotros estamos haciendo que duren nuestros recursos y no estamos extrayendo recursos en grandes cantidades, solo de forma moderada. Ustedes agregan más ejemplos, estudiantes, de cómo promovemos un desarrollo sostenible en nuestra familia y comunidad. ¿Qué más podemos hacer? Por último, estudiantes, la pregunta es cómo transformamos las fuentes de energía renovable en energía eléctrica necesarias para el desarrollo sostenible de nuestro país. Ahora, ¿cómo hacemos esto, estudiantes? Menciona que lo podemos representar mediante un modelo, un esquema o un dibujo. En el caso mío, le he colocado como ejemplo un dibujo. He colocado una fuente de energía renovable, que es en este caso la hidráulica. ¿Para qué? Para producir energía eléctrica. ¿Ayudará a estudiantes al desarrollo sostenible de nuestro país? Sí, ¿verdad? Porque nosotros no estamos gastando el agua, no estamos consumiendo el agua, lo único que estamos usando es la fuerza del agua, nada más. ¿Qué más vamos a hacer, estudiantes? Vamos a recordar o interrelacionar conceptos de energía, transformación de la energía, fuentes renovables de energía, como por ejemplo la energía hidráulica. Y recuerden, estudiantes, en su explicación usar sus propias palabras. Muy bien, estudiantes, recuerden, la pregunta es ¿cómo transformamos las fuentes de energía, en este caso la fuente hidráulica,
en energía eléctrica para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo sostenible de nuestro país. Lo explican estudiantes con sus propias palabras. Si ustedes desean, pueden utilizar la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía geotérmica. Ustedes pueden utilizar la energía renovable que ustedes deseen y lo van a explicar desde el punto de vista del desarrollo sostenible, estudiantes. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.